Las alergias dermatológicas suelen cursar con una inflamación, con prurito y sobre todo con lo que llamamos nosotros ronchas o urticarias, que son rojeces e inflamación de la piel. Esto es consecuencia de una hiperreacción del sistema de defensa que detecta lo que llamamos nosotros antígenos, que a la vez despiertan una respuesta de inflamación que puede ser más o menos extensa y puede llegar a ser grave. Aunque empiece por la piel, se puede llegar a la garganta y hacer lo que se llama un cuadro de edema de glotis, que puede ser grave. Por eso es importante en las alergias tratarlas desde un punto de vista siempre médico, ahí haciendo un diagnóstico previo, porque una alergia habitualmente pues puede ser inocua, la inmensa mayoría lo son, pero algunas pueden llegar a ser graves si no se detectan a tiempo, y a veces hay que tratarlas con homeopatía y a veces hay que tratarlas con medicina convencional, porque por eso nosotros tenemos esa ventaja, dominamos las dos terapéuticas. Las alergias cutáneas son una reacción defensiva de la piel ante algo que ha encontrado el organismo que no le resulta, dijéramos, grato, no le resulta detectable en sus sistemas, le parece que le está agrediendo y entonces responde con una respuesta de defensa. Entonces eso puede ser debido a varios factores. Puede ser debido a que tengamos un alergeno externo de contacto con algo que le inflame a la piel. O bien puede ser un alergeno interno que haya despertado ya al sistema inmune y eso pasa muchísimo con alergenos, unos los de los alimentos, que pueden ser alimentos de por sí, como puedan ser el huevo, el chocolate, las fresas, o alimentos que van impregnados con pesticidas o con productos químicos a los cuales el paciente se hace sensible por el uso y abuso. Y eso también puede provocar reacciones a nivel de la piel, porque la piel es un sistema que reacciona desde dentro, muchas veces, a nivel... Y esto es lo que nos cuesta a veces detectar, que el problema es interno, aunque parece que sea externo, porque se enciende y se apaga muchas veces sin un criterio que tengamos nosotros noción de qué es lo que pasa. Y a veces el problema pues está en una alergia de algún tipo de alimento que no se ha podido detectar y a veces pues ha pasado mucho tiempo cuando se ve que el problema estaba en un alimento, o a veces pasa toda la vida y no se entera que el problema estaba en el trigo. Digo el trigo porque es uno de los que nos encontramos con más frecuencia, que es el problema, ¿no? La homeopatía, si se caracteriza por algo, es por la individualización de cada paciente. La alergia es un proceso individual, es un proceso de hiperreactividad del paciente, pero en general la hiperreactividad es a todos los niveles, no es solo a nivel de la piel. Entonces tenemos que buscar el paciente qué es lo que le hace hiperreactivo, qué es lo que le ha despertado esta hiperreacción de defensa, porque no deja de ser una defensa anómala, pero una defensa. Entonces, lo que tendremos que enseñarle al paciente es a modular esa hiperreacción. Eso es lo que llamaríamos nosotros en homeopatía el tratamiento de fondo, que es donde es maestra la homeopatía. Porque la homeopatía, a diferencia de la medicina convencional o alopática, la homeopatía es capaz de enseñarle al organismo a reaccionar correctamente ante un alergeno que es un polen o cualquier tipo de cosa que sea inocua, para decirle, con esto no hace falta que te pongas así, y discriminarlo de un tóxico, como pueda ser el humo de una fábrica, que eso sí que le puede hacer daño, y entonces sí que puede reaccionar o bien con erupciones cutáneas o bien con las reacciones respiratorias alérgicas. Y eso lo hace la homeopatía como tratamiento de fondo. Pero como tratamiento agudo, en medicamentos homeopáticos tenemos tres, básicamente, que son los que empleamos en fase aguda, muchas veces. Es el apis, es el pulmón histamine, que son los medicamentos más importantes, o urtica urens. Son los tres medicamentos de crisis alérgicas en la piel que suelen ser los más frecuentemente utilizados, pero, insisto, se comportarían a modo de antihistamínico en medicina convencional.
con la gran ventaja de que no es un antihistamínico, es un regulador, pero solo se comportarían como un regulador agudo del problema, pero no regularían la hiperreacción que tiene el paciente. Para eso tenemos que usar e individualizar al paciente para que ese tratamiento le equilibre su sistema. Los medicamentos homeopáticos actúan de forma rápida, pero no tan rápida como los medicamentos alopáticos. Me explico. El medicamento homeopático siempre depende de la reacción del enfermo, porque es una terapéutica de reacción, mientras que la medicina convencional es una terapéutica de acción directa. Nosotros, cuando damos un medicamento homeopático, estamos esperando que el cuerpo reaccione con sus propios mecanismos defensivos y reparadores a ese estímulo que le estamos dando. Mientras que cuando damos un medicamento alopático, o sea, de medicina convencional, lo que le estamos dando es un producto químico que contrarresta químicamente a la reacción que ha generado la enfermedad, con lo cual la acción es mucho más rápida a priori. ¿Cuál es la ventaja del medicamento homeopático? Que si logramos controlar con un medicamento homeopático una crisis aguda, es el propio organismo el que la ha regulado, con lo cual siempre le va a quedar en la memoria de reacción cómo tiene que controlar esas crisis y va aprendiendo a hacer cada vez menos crisis. Y eso se puede reflejar en crisis de urticaria, se puede reflejar en crisis de eczema o se puede reflejar en crisis de asma. Porque ya estamos hablando de alergias de la piel, pero es que la piel y el pulmón son una unidad funcional, los dos están en contacto con el exterior, y entonces muchas veces están unidas siempre, los problemas de piel con los problemas de... Y esas crisis de asma, poco a poco las va regulando porque el cuerpo va aprendiendo a controlarlas, va aprendiendo a controlarse en esas hiperreacciones, o sea, en una palabra, va aprendiendo a modular su respuesta inmune. Los tratamientos homeopáticos se presentan en la forma galénica que se presenta como cualquier otro fármaco. Habitualmente los más empleados suelen ser en pomadas, por fuera, y en gránulos. Es la forma más utilizada. Pero hay personas que la necesitan usar en gotas porque les resulta más cómodo, o porque les resulta más práctico, o porque son alérgicos a la lactosa y los gránulos contienen lactosa, entonces se tienen que hacer preparaciones glicerinadas o en dilución hidroalcohólica. Pero la más habitual son en gránulos, y luego cuando un medicamento homeopático se tiene que emplear más a la larga, se emplean tubos dosis, que son glóbulos, que son como mucho más pequeñitos, y lo que hacen es que hacen un efecto a más largo plazo, y solo se usan pues a lo mejor 1 o 2 veces al mes. No es una terapia que tengamos que usar. Cuando tengamos que usar una terapia de seguido usamos gránulos, cuando tengamos que usar una terapia que solo se hace 1 o 2 veces al mes usamos glóbulos, que es una dosis. Los granulitos, que es por lo que se le conoce popularmente como las bolitas, los medicamentos de las bolitas, es lo que empleamos habitualmente más frecuentemente. La homeopatía se absorbe en las papilas gustativas. Entonces siempre se recomienda como mínimo esperar 20 minutos o antes o después de las comidas para que la comida no interfiera la absorción del medicamento homeopático, porque ya lo digo, se hace sublingual y a nivel de las papilas gustativas, y cualquier comida podría interferir la absorción del medicamento homeopático porque el medicamento homeopático es infinitesimal. Son cantidades muy pequeñas las que nosotros utilizamos, moleculares, hablando en plata, son cantidades muy pequeñas. Entonces cualquier molécula circulante podría interferir esa absorción. Por eso siempre recomendamos como mínimo 20 minutos fuera de las comidas, porque eso hace que en la boca no haya sabor a nada, por decirlo de una manera, que las papilas gustativas estén libres y que la lengua también lo esté, que es por donde se absorbe el medicamento homeopático. La pregunta es compleja. Los resultados que se obtienen con homeopatía son curativos.
mientras que los resultados que se obtienen con medicina convencional son paliativos, no son curativos. Eso no quiere decir que con homeopatía podamos curarlo todo. A veces también tenemos que emplear terapias paliativas. Pero los resultados que obtenemos con homeopatía siempre son curativos. ¿Por qué? Porque la homeopatía solo trabaja a través del propio sistema de reparación del cuerpo. Entonces, todo lo que obtenemos con homeopatía es real. Mientras que cuando usamos un medicamento alopático, estamos suprimiendo reacciones propias del cuerpo. Me explico. Si tenemos una inflamación de la piel, en medicina convencional vamos a emplear o antihistamínicos que bloquean a la histamina, que es un sistema que el cuerpo está empleando en parte para reparar, aunque claro, se está mediando la inflamación, o sea, bloquea la inflamación, o corticosteroides que suprimen no solo la inflamación, sino que suprimen lo que es la capacidad defensiva que tiene ese paciente en la zona. Con lo cual es un inmunosupresor general, ya no selectivo solo de la histamina, sino que suprime a toda la capacidad defensiva que tiene el paciente. Claro que suprime los síntomas, pero suprime los síntomas a costa de haber parado máquinas, no haber reparado lo que estaban haciendo esas máquinas, las máquinas celulares del cuerpo, que estaban haciendo un proceso de reparación. Entonces, en definitiva, los resultados de la homeopatía a veces se hacen esperar, porque los pacientes que recibimos en homeopatía habitualmente son pacientes muy crónicos. Cuando es una enfermedad aguda reciente, que lleva menos de 6 meses, se curan rápido. Cuando llevan más de 6 meses y tratados con medicamentos coercitivos, cuestan más. Pero siempre la capacidad depende del paciente. Nosotros lo que tenemos que buscar es el medicamento más adecuado a ese paciente. Y ese es el que le va a hacer reaccionar para que repare a su sistema que está afectado.